Bienvenidos, amigos míos, al primer episodio de Susurros de Nahuales, el primer podcast que me atrevo a hacer. Y pues espero lo vayan a disfrutar. Ahorita pues vamos a darle bien tenso a esto. Entonces tengo un invitado. Vamos a hablar un poquito del terror, un poquito del miedo, de lo que se ha vivido igual en los comentarios si me pueden ir poniendo alguna experiencia o algo así. Bienvenido, Nathan. Espántame Panteón, dice. Bienvenido, amigos, bienvenidos los que estén viendo. Igual si quieren comentar algo, lo podemos leer aquí en el chat y pues vamos dándole, ¿no? Porque pues la noche es corta. Igual lo iba a hacer ayer, pero me atreví a hacerlo ahorita porque, vaya, ya es 31 y ya estamos cerca. Pero bueno. Sin más ni menos, mi invitado aquí es Mugi, también conocido como Uriel. Uriel, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo están? Espero que se vayan uniendo. Voy a compartir la transmisión y que disfruten de este podcast en vivo. Muchísimas gracias, hermano. Y pues aquí en este primer episodio, el primer invitado, Uriel, nos va a estar contando de sus experiencias, alguna anécdota. Nathan dice par de guapos. Sí, pues bueno, empiezo con mi anécdota. Realmente a mí no me pasan cosas como paranormales seguidos, pero yo una vez estaba solo. Mi abuelito no tenía mucho que falleció y, y vivo en la casa de mi abuelita. Y mi abuelita se supone que había salido y yo no sabía, o sea, estaba solo en ese momento, ese día. Entonces yo bajo, porque hay dos piezas, ¿no? Entonces yo bajo a la planta baja a buscar algo de comer, ¿no? Así bien casual. Y de repente escucho ruidos en el cuarto de mi abuelita, como que si estuvieran tocando la puerta desde adentro. Y y empieza a moverse la manija, como si quisieran abrir. Y yo me asusté porque dije, a lo mejor mi abuelita se cayó o se puso mal y no reacciona. Y está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces le empecé a gritarle, ¿no? Que si estaba bien, que si todo estaba bien. Y intentó abrir, pero tiene llave la puerta. Entonces yo al intentar abrir, se mueve del otro lado, o sea, en dirección contraria a la que yo estoy moviendo este, vamos a decir, la manija. Y, eh, o sea, sí sintió como miedo porque pensé que le estaba pasando algo a mi abuelita en ese entonces. Pero nadie contestó y me quedé como con el susto. Entonces ya hablo a una tía y me dice, pero es que tu abuelita no está, o sea, salimos para otro lugar. Entonces sí me saqué un chingo de onda porque pues se supone que alguien estaba adentro intentando abrir, pero desde adentro. Entonces no sé hasta la fecha qué fue lo que ocasionó que se moviera la puerta o que se escucharan los ruidos. Y digamos que, o sea, sí tengo varias anécdotas, pero esa es como que la más que he vivido y que puedo contar que se sintió, ¿no? O sea, porque finalmente fue un aspecto físico de que se movió la puerta e intentaron abrir. Y ese sería como mi pequeña anécdota. Y en ese momento, realmente, ¿qué sentiste? Vaya, porque cuando normalmente uno pierde a un familiar, y bueno, me ha pasado, pues dices, vaya, o sea, siento un fantasma, pero siento que es alguien y puede ser ese alguien ser mi abuelito, mi hermano, mi mamá, quien sea, y luego dices, pero no, me da miedo, pues que puede ser él, pero pues no está vivo, ¿no? Pero a final de cuentas es decir, es un fantasma, me siento tranquilo, sí me dio miedo, me sentí preocupado, o qué tipo de sensación viviste en ese momento exactamente. Pues justamente como no tenía mucho que había sucedido lo del fallecimiento, eh, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado en dos ocasiones que, por ejemplo, en vida o antes de fallecer, no se pudieron despedir de la persona, ¿no? Entonces,
yo soñé con mi abuelito y se despedía de nosotros de esa manera a través del sueño. Y también me pasó una vez, justamente por esas fechas, que yo en ese momento iba a la secundaria y mi abuelito siempre me hablaba o me gritaba para que me despertara y ya fuéramos a la secundaria, ¿no? Y yo escuché que me gritó, entonces yo me desperté y como que en mi mente él seguía vivo, ¿no? Pero pues ya no pudo, no, o sea, no pudo haber sucedido porque ya había fallecido recientemente, ¿no? Entonces regresando a esa anécdota de la puerta, cuando yo toqué la manija, sí sentí una sensación extraña, honestamente, o sea, aparte del miedo de que pensé que algo había pasado, sí sentí como ese escalofrío de que eh, no era algo normal, o sea, no sé si les ha pasado que cuando entran a una parte o un cuarto donde alguien falleció, sienten esa vibra, ¿no? Medio pesada. Ah, y pues eso fue lo que yo sentí, como entre escalofrío y un pequeño temor, ¿no? Una sensación rara de extrañeza. Sí, te entiendo. Y bueno, es curioso porque, bueno, no sé, hay muchos escépticos. Ahorita, bueno, somos tres views. Muchas gracias, chicos. Y los que estén viendo, no sé si sean creyentes, escépticos o como sea, pero sí o sí se siente algo cuando entras a ese lugar. Y puedes decir, pues es el ambiente o algo así, su gestión, pero de que sientes algo, pues ahí está, sea escalofrío, sea algo. Es más, sientes un frío que te atraviesa y a veces se siente nada más por una zona en específico. Y ahorita que me dijiste que parecía que intentaban abrir la puerta desde adentro, no sé, llegaste a tocar la perilla, la puerta y sentiste algo extraño o algo así. Es que eso es lo que te digo, o sea, en el momento que yo intenté abrir y me jalaron, o sea, porque fue de una manera agresiva, o sea, del lado que yo estaba moviendo la perilla, lo movieron bruscamente hacia el otro lado, como si no, o sea, como si intentaran que no quisieran que yo abriera la puerta. Entonces, la neta, sí sentí esa sensación que estás describiendo. Sí. Y hasta la fecha te digo que no puedo entender ni dar una explicación a lo que pasó, porque tú dices, ¿no? A lo mejor se escuchó un ruido porque se cayó algo adentro, porque estaba mal acomodado, o escuchas golpes porque tal vez hay un animal, porque tenemos un gato. Sí, claro. Disculpa. No, no te preocupes. Bueno, primeramente, bueno, haciendo este paréntesis, Israel, muchas gracias por esas 100 estrellas, una donación. Y nos dice Israel, yo sí creo, y nunca me ha pasado, pero siempre me he interesado. Y pues es que sí, o sea, no sé, no es morbo, en este caso no, rara vez es morbo, pero sí te causa ese interés de qué era, qué estabas sintiendo, y esto que dices de que te estaban jalando, así como de que no entres, quiero estar, o sea, realmente yo sé que no te voy a hacer daño, pero pues no vas a entrar y dices, ¿qué me está jalando? ¿Qué me está pasando, no? Ajá, o sea, yo ese día no entendí. O sea, yo pensé que alguien estaba dentro, ¿no? Hasta que me dijeron que no había nadie, o sea, que yo estaba solo ese día. Fue que me sacó de onda o sea, así sí me quedé como en shock y como que todo el resto del día me sentí así, porque no sé, también le vuelvo a comentar que esa sensación de tener como cuando te sientes observado Mm. por alguien, pero no logras adivinar dónde está, ya sea ese ente o esa persona. Así me sentí justamente en ese momento y eh, todo el tiempo cuando pasaba por el cuarto de mi abuelito en ese entonces, tenía esa sensación, ¿no? Como si alguien estuviera ahí, pero obviamente yo no podía ver nada, ¿no? O sea, simplemente tenía esa sensación. Sí, Y sí, Ajá, sí, dime, sí. perdón. Y, y esa sensación terminó cuando mi abuelito se despidió, en ese sueño, ¿no? Vaya, eso también está curioso. ¿Cómo?
nos podemos comunicar. Bueno, también puede ser los sueños o cuando dormimos se dice que es como un viaje astral, ¿no? Realmente nos desconectamos del cuerpo y todo eso, pero es muy interesante cómo también nos pueden hablar familiares o nuestros muertos en sueños. Y no solo en sueños, algún recuerdo, tocando alguna cosa y se cambia totalmente la vibra, así como dices. Igual hace mucho tiempo mi abuelito falleció y bueno, me cambié de cuarto y me cambié en donde él estaba. Cuando me acosté nada más sentí como se recargaban en la cama y se me hacía hacia atrás y no quería voltear ni de pedo. Dije, no, me voy a quedar así. Y ya nada más volteo disimuladamente y pues no había nadie, pero sí se sentía. Ya un tiempo después que me empecé a sentir un poquito más calmado y todo eso, igual soñé con mi abuelito y pues yo sí tenía cosas que decirle. Y después de eso, ese cuarto quedó completamente libre. Y así como dices, desde que se despiden, esa sensación ya no está. Y hasta te sientes más confortable, ¿no? En este caso ya recuerdas como ese suceso de fue él, se despidió y pues por algo dijo que no entrara. Ajá, exactamente. O sea, al principio puede ser una sensación hasta aterradora si lo quieren ver así, porque, o sea, sonará muy cliché, pero en el cuarto de mi abuelito también aparte de la sensación que te comentaba de que está una presencia ahí, el cuarto estaba frío, estaba helado, o sea, y en ese cuarto no pasaba eso, porque aparte que había cosas, era un ambiente como muy cálido, porque está como hasta el fondo de la casa, digamos. Y cuando falleció, se puso frío de una manera que pues no se había sentido o no se sentía en otra parte de la casa. Hasta que pues sí, o sea, comentamos de que se despidió y ya terminó hasta ahí y ahorita sí está tranquilo, pero pues ahí quedó en esa breve anécdota. Pues está muy interesante. Y es curioso que cuentes esta anécdota, ya que, bueno, apenas vamos a empezar con el Día de Muertos. Y bueno, esta fecha es Halloween, y ya mañana, 1 y 2 de noviembre, es Día de Muertos para aquí en México. Pero para quien no lo sepa, realmente Halloween, antes conocido como el Samhain, igual era para celebrar a los muertos todos los 31, pero en las culturas celtas. Igual para las cosechas, nuestros muertos, les ponían velas y la misma cultura que tenían allá lo hacían aquí desde tiempos prehispánicos, nada más que con el cempasúchil, las comidas y todo eso, y en 1 y 2 de noviembre. Y, y puedo decir que cada muerto que tengamos regresan de alguna manera, ya sea en un sueño, como nos cuenta Uriel, ya sea en un movimiento, porque con los animales pasa mucho. Los gatos que se encariñan con alguien los perciben y hasta sientes esa tristeza y melancolía de, sé que estás viendo, pero no me hagas verlo. Y bueno, a final de cuentas es un instinto de melancolía y muy lejos de las creencias de las personas, si creen en esto o no creen. Es una sensación muy bonita el honrar y respetar a nuestros muertos. Y qué bonito que nos cuentes esta historia, Uriel. Muchas gracias por aportar esto de tu parte, más porque es un familiar tuyo. Y bueno, igual esta anécdota pues, no se va a quedar aquí. La vamos a recordar todos con mucho cariño, igual por respeto a tu abuelito y pues más que nada la sensación que yo sé que muchos de los que están viendo la han sentido. Sí, pues muchas gracias por invitarme y es una sensación que más de uno hemos tenido, incluso tal vez de no la misma manera cuando se va un familiar, pero llegamos a tener experiencias, ¿no? De que se despiden de nosotros o nos dan un último adiós de alguna manera. eh, no de forma física, pero puede ser a través de un sueño, a través de un mensaje o incluso a través de otra persona, ¿no? Así es. Es Y, algo bonito. Ujú.
Sí, así es, así como dices, nos dejan algo, nos dejan clavado algo en el corazón, algo en una casa, dicen que está embrujada, cosas así, pero realmente es el recuerdo. Pero igual ahorita no te vayas, todavía nos queda mucho por recorrer. Y bueno, yo te conozco, he estado contigo, hemos platicado, hemos bailado, nos conocimos en lo que es en el K-pop. Y quería preguntarte, porque hace mucho tiempo queríamos hacer un dance cover en una de los lugares abandonados de México, en La Posada, no sé si te acuerdes. Ah, sí, ese famoso hotel de la Posada es muy famoso ese lugar porque tiene muchas anécdotas, muchas historias aparte de la investigación urbana o la exploración urbana comúnmente llamada, han sucedido cosas paranormales y también ese lugar antes se usaba para ritos o incluso para sectas iban ahí. Y obviamente ya esto fue cuando abandonaron el hotel. Pero sí, es un lugar muy interesante y sí está como pendiente ir a hacer exploración urbana en algún lugar así, porque está muy chido hacer ese tipo de cosas, ¿no? Más allá del morbo, es tratar de conocer aquello que no podemos ver o incluso lo desconocido, ir a eso. La experiencia, al final de cuentas, Exactamente. sí. Sí, y Sí. bueno, ¿tú te sabes alguna historia de ese lugar? ¿O alguna anécdota que alguien más te haya contado? ¿O alguna leyenda de ese lugar? ¿O por qué ese lugar quedó abandonado? ¿Por qué es tan famoso por ser embrujado, tal vez? Ah, ok. Sí, de hecho sí, esa vez investigamos curiosamente qué es lo que había sucedido y hay varias versiones de lo que sucedía, pero la más como aceptada es que hubo asesinatos y obviamente la policía tuvo que cerrar el lugar para investigación, pero después se hizo de mala fama porque aparte de que hubo asesinatos, había, ya sabes, pues los cárteles tenían su lugar de preferencia y se vieron coludidos ahí. Entonces, esa es una, o sea, que hubo asesinatos y no pudieron recuperarse. Y hay otra historia, como muy aceptada, que los dueños del lugar vendieron su alma al diablo y, o más bien tuvieron pactos y perdieron el lugar pues, por maldiciones, por desgracias. No sé si sepas que es muy común que cuando hacen ese tipo de pactos con seres oscuros, pues tienes que perder algo. O sea, y esto cito a lo que pasó en la mano peluda, precisamente, ¿no? De que eh, el chico que hizo la llamada hizo un pacto y tuvo que ofrecer como sacrificio a parte de su familia y a otras personas para lograr su cometido. O sea, ese es también lo que se aceptó como teoría de lo que pasó en ese lugar. Lo tuvieron que cerrar y pues con el tiempo quedó abandonado y actualmente el hotel de la Posada está bajo resguardo de la policía y eso muy entre comillas porque hay lugares donde todavía se puede entrar, pero eso ya es bajo tu propio riesgo porque finalmente es todavía propiedad privada. Sí, sí, y sí, bueno, eso es para todo la dichosa regla de intercambio de algo, o sea, das algo, más bien, pides algo y tienes que dar algo a cambio del mismo valor, ¿no? Y sí, el caso que dices, el caso Josué, pues muy conocido, y pues creo que por lo que sabemos no solo se llevó a su familia, ¿no? También se llevó a Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Y bueno, para quien no conozca o quien no sea de México, La Posada pues, era un lugar muy famoso que igual mucha gente se hospedaba ahí y hoy en día pues sí, quedó abandonado. Quien desde México pues está en la Doctores por si quiere atreverse a ir. Exactamente, pues no sé si está permitido decirlo o investiguen mejor. La Posada del Sol. Sí, ¿no? Así se llama. Sí, sí, Igual, así es. investiguenlo, estén los doctores, atrévanse si quieren. De hecho, estoy animándome o practicando un poquito para poder hacer una exploración urbana.
no me pase nada antes, pero ya igual los estaré compartiendo ya sea un video o algo así y pues vámonos. ¿Jalas? Yo estoy dispuesto, más que dispuesto, obviamente hay que ir con una buena preparación tanto psicológica como de herramientas, porque hay algo bien curioso y por lo menos yo sé de muchas historias que cuando, por ejemplo, un lugar de exploración urbana muy famoso es ir a un panteón, ¿no? Pero aquí hay algo, pasa algo diferente a los demás lugares, y cuando tú vas a hacer exploración urbana a un panteón, se te acaba la batería de tus cámaras, de tus celulares, de todo lo que lleves, se le acaba la pila muy rápida. No sé por qué sucede este fenómeno, pero sí está comprobado por muchas personas que cuando van a un panteón se les acaba la pila rápido. Por eso no hay tanto como material de que dure 3 horas haciendo una transmisión en un panteón o ese tipo de cosas, ¿no? Realmente como que lo resumen y también porque se supone que es ilegal entrar a esas horas de la noche, por eso siempre hay un cuidador, pero aquí lo curioso es que muchas veces no hay cuidadores porque es un sitio de alto riesgo, porque hay personas que igualmente van a saquear las tumbas, a hacer rituales y todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy dispuesto, obviamente hay que ir con power bank, con Ujú. lámparas, con ilusión, con todo lo necesario para no quedarse incomunicados, porque imagínate, te quedas sin luz y luego hay personas indeseables, o sea, puede haber Sí. o sea, aparte de las experiencias paranormales, hay personas que pueden estar haciendo algún rito y si tú los molestas te pueden atacar, o también hay personas que simplemente están saqueando, ¿no? O viviendo ahí, uno nunca sabe, entonces hay que tener mucha precaución en ese tipo de lugares. Sí, amigos, para hacer exploración urbana, o sea, más que encontrarte un fantasma, o sea, es lo de menos. Aquí creo que el temor más grande es de que se te puede caer el edificio encima, que te encuentres, porque también se sabe mucho que ese tipo de lugares abandonados van, aparte de sectarios, van sicarios y van a dejar cuerpos ahí, van a matar, van a torturar. Y si te topas con uno y ves algo, pues ya valiste, pero pues, la idea es correr. Igual los mismos policías te extorsionan, ¿no? ¿Qué hacen aquí, chavos? Y pues presten, ¿no? Pero sí, si se van a atrever a hacer exploración urbana, no es cualquier cosa, no es algo que cualquiera lo haga. Y pues sí, igual, pues ya ven, quédense un día de estos, habrá video de exploración urbana, lo haré con Mugi y pues a ver qué sale, pero pues ya será más adelante, ahorita vamos a mejor escuchar experiencias ajenas o vivencias, igual si tienen alguna escriban en los comentarios, los leo con gusto, igual si quieren escríbenme un mensaje, los invito al Discord para que cuenten sus experiencias y adelante sin problemas. Y pues así es el miedo, así es el terror. Muchas veces nos paraliza el no saber qué es lo que está pasando y el que no, qué nos va a pasar. Y pues nos da frío, no nos podemos mover. En este caso, a Mugi con lo de su abuelito, pues fueron combinaciones de sentimientos. No sé qué vaya a hacer si hacemos el video en la Posada del Sol, porque también sigue pendiente. Vamos a hacer a grabar un dance cover ahí sí o sí. No importa, no sé, no sabemos cuándo, pero que vamos a entrar ahí, vamos a entrar. Y pues si sale algo en la cámara, pues vamos a ver qué sale. ¿No, Boogie? Sí, estaría muy curioso grabar algo ahí porque se tiene que pedir un permiso especial para poder entrar ahí. Pero si, imagínense, si se graba algo, porque obviamente no vamos a estar contemplando si alguien se atraviesa o no, porque finalmente es un lugar abandonado y pues no sabes lo que puede suceder. Y aparte de, como bien dicen, de estar preparado, porque en sí no es cualquier cosa entrar a ese tipo de lugares. O sea, bien dicen, ¿no? Que hay que temerle más a los vivos que a los muertos, y es por una razón, ¿no? Sí, claro. Pero Sí, también tener en cuenta más cosas, como por ejemplo que si no estás preparado mentalmente, te puedes asustar muchísimo y como dice nuestro buen amigo, te quedas paralizado y no vas a poder ni moverte, o sea, no vas a poder ni reaccionar a lo que te vayas a encontrar.
Sí, exacto. Y luego deja de eso, ha habido personas que literal no aguantan tanto que tienen un ataque de pánico o mueren por un ataque cardíaco. O sea, más que nada, si no estás listo, como dice Mugi, mentalmente, emocionalmente, y bueno, creas o algo, no te sugestiones o no, sí o sí hay un peligro y hay que tener cuidado con eso. Igual, como hay historias, hay lugares, pues ahorita cambiando un poquito de tema, nos dice Israel, la sugestión luego puede afectar el propio físico. Y sí, no sé, pues no sé si te has paralizado alguna vez, Mugi, con alguna sensación de miedo o algo así de que no te puedas mover o pienses que te va a pasar algo en ese momento. Sí, alguna vez también, y esa es una otra anécdota muy interesante, A ver, venga. porque tiene que ver con un proceso natural, pero a la vez tuvo parte de terror, porque es la famosa eh, parte de que se te sube el muerto. A mí me pasó algo similar, o sea, realmente yo estaba consciente, yo estaba en mi cama y ya iba a levantarme, ¿no? Y obviamente estaba escuchando todo, pero no podía moverme. Pero como que sí podía mover ciertas partes de mi cuerpo. Y obviamente al querer, la desesperación me paralizó aún más. Pero aquí viene la parte rara, que esto fue como un sueño de otro, dentro de otro sueño, si se puede llamar así. Y después de eso ocurrieron cosas que no tienen para nada sentido. O sea, casi casi como hubieran sido alucinaciones dentro de, como se les conoce, un sueño lúcido. Entonces, porque se sentía todo tan real y escuchaba todo tan nítido que dije, pues esto es verdad, pero realmente no fue así, o sea, fue un sueño dentro de otro sueño con sensaciones reales. ¿Y qué fue lo que, o sea, nada más sentiste la parálisis o qué fue lo que soñaste exactamente? ¿Qué fue lo que alcanzaste a ver? Mm, yo no recuerdo mucho, pero lo que llego a recordar es que había personas que querían agredirme, ajá, o sea, iban a intentar hacerme daño, pero no tenía sentido porque yo finalmente no podía moverme, pero ellas iban corriendo hacia mí. Y eso es lo único que recuerdo de ese momento. Entonces, eso creo que todavía fue lo que me dio más miedo, porque intentaron, pues, hacerme algo, pero yo no me podía mover. Te entiendo. Igual me ha pasado lo de la parálisis del sueño, pero solo me ha pasado una vez. Pero igual esa sensación te la entiendo. No sé si has sentido o algunos de ustedes de los que nos están viendo, que somos 8 espectadores, Mugi, la verdad, esto me sorprende. Muchas gracias a todos por vernos. Y bueno, igual comenten aquí, como dice Israel, para los espectadores, no duden en compartir experiencias que hayan tenido de terror o paranormales, o este tipo de cosas de sueños que también entran en el terror. Y regresando a lo que iba, no sé si has sentido esa sensación de que te persiguen, de que alguien está detrás de ti, intentas correr y no puedes correr y sientes que te van a alcanzar. Sí, sí, de hecho sí me ha pasado alguna vez, igual, obviamente en un sueño me ha pasado, y hay algo bien curioso que dentro de ese tipo de sueños, eh, un- o sea, es normalmente los sueños, los sueñas y nunca te vuelves a soñar lo mismo, todos los sueños son diferentes, ¿no? Porque muchas veces tus sueños tienen que ver con lo que viviste durante el día Ujú. o con lo que te quedaste antes de dormir. Pero a mí hay un sueño que comúnmente me atacaba. Yo soñaba que había personas que, como te digo, intentaban matarme, pero yo no podía hacer nada porque ellas iban armadas y yo no tenía nada con qué defenderme. Y esto es muy cagado porque de esto sí me acuerdo bastante bien. Normalmente cuando tú sueñas no te acuerdas de mucho porque así funcionan ese Ujú. tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, ese sueño era en una especie de mansión abandonada, como tipo estilo europeo, y lo cual no me hace sentido porque yo nunca he estado en un lugar así.
Entonces, ese lugar era como una especie de mansión abandonada y todo se veía tétrico, o sea, se veía feo. Si han visto o han jugado Silent Hill, más o menos así lucía ese lugar. Sí, sí, te entiendo. Nubloso, no ves nada, Ajá, solitario. exactamente. Sí. O sea, las paredes llenas de sangre, cosas pues horribles a fin de cuentas. Y esas personas me tenían un odio como, o sea, como si yo hubiera hecho algo contra esas personas o contra a esos entes, ¿no? Y ese sueño me ocurría como una vez al año y en la misma fecha. Eso es lo que se me hacía más curioso. Hasta que una vez se convirtió otra vez en un sueño lúcido y como que pude por fin tener control de mi sueño. O sea, pude yo interactuar, porque normalmente cuando sueñas es como si vieras una película. Tú no puedes hacer nada, solo eres un espectador. Sí. Pero esa vez pude hacer algo y como de la nada saqué armas y pude luchar contra esas personas o esos entes y ya jamás volví a soñar sobre eso, pero fue algo muy, muy extraño porque no tenía nada de sentido ese tipo de cosas y me pasó justamente lo que dijiste, ¿no? De que intentaban ir detrás de mí y no podía escapar. Me pasaba muchísimo en ese sueño. Sí, sí te entiendo. Y bueno, eso ahorita que acabas de decir de que como que tuviste el control, me acordó mucho de una película de terror, la de Freddy Krueger y los guerreros del sueño. Hay veces en las que sentimos cosas así tan fuertes y tanto miedo que a veces tenemos control hasta cierto punto de nuestros sueños, que decimos, bueno, ya me libré y ya no lo vuelvo a soñar nunca más. Y en tu vida lo vuelves a ver, en tu vida lo vuelves a soñar, pero realmente a veces no sé cómo funcionan mucho las pesadillas como tal, pero cuando llegas a soñar una o a vivir una, es así de no, otra vez, no, por favor, no de nuevo. Y bueno, aquí viendo los comentarios, dice Nathan, con razón no quieren hacer pactos conmigo por oscuro. No, amigo, que seamos negros no quiere ser, no quiere decir nada de eso. Tal vez no quieren hacer pactos con nosotros por otra cosa. Y Es- aquí, ¿cómo? Exactamente, eso no tiene que ver. No. Y aquí Israel igual nos comenta, habla sobre las personas sombra, los seres sombra que la gente suele ver. Eso está muy curioso. Fíjate que yo con los hombres sombra no creo, más que no creer, no me ha pasado mucho, porque ha habido veces, y más aquí en México, uno va caminando por la calle solo y se espanta con su propia sombra, ¿no? Dices, alguien viene atrás de mí, pero no, es tu sombra. Y a veces pues te sugestionas, ¿no? Con el rabillo del ojo ves cosas. Pero ¿tú has visto algo? O sea, asomarte en lo oscuro de un pasillo y ver que alguien se está asomando o ver una sombra que no tenga que ver nada, o sea, no tenga nada que ver ahí, ni siquiera una silueta, ni un mueble, ni nada de eso, pero hay algo ahí. Fíjate que a mí, en cuestión de sombras, no es algo que me suceda. ¿Por qué? Porque es que lo curioso, ya sé, yo soy muy crítico, o sea, soy una persona que realmente no cree en muchas cosas, pero en ese tipo de situaciones sí son diferentes, ¿no? Pero yo creo que hay personas que son como más sensibles a este tipo de actos o de presencias y otras personas que ni siquiera se dan cuenta. Y por ejemplo, yo siento que a mí me pasa con las sombras, porque a mí yo nunca, este, o sea, me ha pasado que una sombra negra o blanca la vea en un lugar, pero a mí me pasó algo bien curioso y tiene que ver con esto de las siluetas. Ujú. Como decía en mi anécdota anterior, en mi casa son dos pisos, ¿no? Sí. Este, pues yo estaba abajo y justamente mi abuelita, yo vi como si bajara de las escaleras. Y no, pues yo bien tranquilo, normal, ¿no? O sea, la vi y me volteé y me metí a la casa. Y de repente veo a mi abuelita adentro de la casa. Y, o sea, salgo para ver las escaleras y ya no había nada. Entonces me quedé con cara de, ¿qué? O sea, ¿qué acabo de ver? Y le pregunté, oye, ¿no estabas afuera? Me dice, no.
yo no he salido ahorita. Entonces, tal vez no fue una sombra, pero sí pudo haber sido como una especie de silueta muy parecida a mi abuelita, ¿no? En ese sentido. Y ese es como lo que yo he visto en cuestión de ese tema. Está curioso porque a veces vemos cosas igual. Llegué a ver así como una silueta, igual cuando falleció mi abuelito allá en esa, pues ahí en la pared. Y las perritas que teníamos ahí, pues siempre se le acercaban a mi abuelito. Y una vez se le quedaron viendo la pared y así de, ¿qué están viendo? No vean nada, me das miedo a mí. Pero, o sea, me ha pasado. Y mira, aquí en los comentarios, Denise, muchas gracias por vernos. Dice, a mí me pasó que apagué la luz de la cocina y cerca de la puerta, al otro extremo. Vi la sombra de una persona y cuando volví a prender la luz no había nada, solo corría mi cuarto en friega. Ya me imagino cómo ha de haber sido. ¿Te ha pasado así? Bueno, a mí sí. Debo admitir que era muy collón con la oscuridad. Y era así de, pues voy a la cocina, apagas la luz y sales corriendo. Porque X cosa, ves algo, ¿no? Pero sí, entiendo ahorita lo que nos comentó Denise. Igual hace mucho tiempo en la casa de mis abuelos, por parte de mi mamá, es como una vecindad muy grande. Y hay un pasillo larguísimo con un zaguán gigante, ¿no? En un zaguán café. Y cuando yo era niño, esa casa me daba miedo, era muy grande. Y ese pasillo es muy oscuro. Y al final del pasillo, en la puerta, igual era percepción o algo así, una sugestión que me hacía por ser un niño y me daba miedo la oscuridad. Pero yo juraba ver a alguien ahí parado en la puerta. Y pues no ayudaba mucho que mi abuelita dijera que pues, alguna vez jugó la Ouija y pasaron cosas en la casa y cosas así, y así de, bueno, ya entiendo por qué llegó a ver cosas. Sí, y de hecho también es otro tema muy interesante que la Ouija, o sea, muchos no creen en este artefacto, pero, o sea, realmente no puedes saberlo a ciencia cierta a través de alguien. Tienes que hacerlo tú mismo para saber si pasa algo o no. Porque si nada más te quedas a la expectativa, pues nunca vas a saber. Eso es algo que se tiene que vivir. O sea, como la exploración urbana, así también. Sí, O sea, yo claro. realmente nunca lo he hecho porque no se ha dado la ocasión. Pero obviamente, como todo, hay que optar con respeto y no hacerlo por morbo ni por tontería. O sea, sí, no es cualquier cosa, porque también han sucedido cosas que nadie puede explicar, desde cosas paranormales hasta lamentables pérdidas humanas. O sea, a muchas personas al jugar ese tipo de cosas han fallecido. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, hay que actuar siempre con respeto. Y sí, muchas veces cuando llegan, a mí me han contado igual, que cuando llegan a jugar con la famosa Ouija, se les queda como esa energía y empiezan a suceder cosas raras. Sí, fíjate que en eso de la Ouija, la verdad, hay cosas en las que sí creo y hay cosas en las que dudo. No digo que no creo, dudo. Pero en la Ouija no es algo a lo que, siendo sinceros, no me atrevería a experimentar, porque como dices, hay que tenerle más que miedo, respeto, o sea, hay que tener un respeto a los vivos, a los muertos y más a ciertos espíritus, ¿no? Creas o no, hay que tenerle un respeto. Y con esto de la Ouija es algo que no entendemos y más yo, o sea, si no lo entiendo así como normalmente es, jugando la Ouija menos y es probable que pueda ser peor porque igual como decíamos al principio, si no estás preparado mentalmente o emocionalmente y te llegas a sugestionar, puedes abrir muchas cosas. De hecho, bien dicen que el miedo, como tal, la palabra miedo, pues es la alerta, o sea, la advertencia de que algo puede pasar y que tengamos cuidado. Pero también se dice que el miedo, al momento de sentirlo tan fuerte, abrimos puertas a entidades que a veces no entendemos o no conocemos. Así que por eso a veces hay que tener cuidado normalmente. Y pues, como dice aquí Israel, que nos mandó igual otras 30 estrellas, muchísimas gracias por el apoyo. Dice, la fe en las cosas las hace más vivas. Y es que como dice, la fe es
la certeza de que algo va a pasar. Ahora imagínate, tienes fe de que va a pasar algo y luego no estás preparado mentalmente, pues sí o sí te va a pasar algo, amigo. Digo, creas o no, no te puedo asegurar que sí te vaya a pasar algo si lo juegas, pero también hay que tener un respeto a este tipo de cosas, porque por algo, por algo igual, como regreso al principio del podcast, la, las culturas tenían mucho en común, tanto como en los celtas en Europa, muchísimo antes de nuestros antepasados prehispánicos, había mucha similitud, así como con estas tradiciones, con muchas otras y con religiones, había similitud de algo en sí. Ahora imagínate hacer este tipo de cosas y que en otros lados las reconozcan como hay un fantasma que hace esto y esto y esto, y aquí en México hay un fantasma que hace lo mismo, pero se llama diferente, por algo existe, ¿no? Por algo está en la leyenda. Sí, Y, es un clásico que, por ejemplo, este, hay un ente o una criatura que aparece en varias culturas del mundo, pero comparten los mismos rasgos y eso es algo bien curioso. O sea, también, por ejemplo, el ejemplo más clásico es de los vampiros, ujú. que, que se volvieron famosos por las características de los colmillos y de que cómo actuaban las personas. Pero esto se dio más en Europa, ¿no? Y fue como consumiendo varios países a lo largo de Europa, hasta llegar casi casi a Asia. Sí, y eso es muy curioso. Normalmente lo que más abunda, y bueno, lo de los vampiros igual fue un poquito más por la literatura, pero igual había un ente que se alimentaba y se rejuvenecía por la sangre de otros. Y es así de, güey, o sea, no solo es en Europa, también es aquí. Hay brujos que se convierten en animales, animagos, nahuales, lo que sea, brujos, brujas, lo que sea. Mira aquí Rod Urbano, él es nuevo por aquí, bienvenido Rod, un gusto verte por aquí. Dice, me tocaron varias veces en mi ex casa que siempre había sombras y sentías la presencia y que estaban ahí en los marcos de las puertas. Es gracioso, normalmente cuando se hacen presencia de algunos espíritus son en marcos de puertas o en espejos. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, y es que mira, aquí va un poquito otra anécdota que se dice en la cultura popular pues sí, de lo paranormal, que los espejos son una puerta o un portal hacia otras dimensiones. Por ejemplo, y se hace referencia a esta dimensión que están atrapadas las almas o seres que no han podido trascender a donde tengan que ir o no han encontrado la luz. Entonces, al no tener una forma física, muchas veces el sentido de la refracción en los espejos, en las ventanas, eso les ayuda a materializarse de alguna manera. Y de hecho, mi familia es muy creyente de eso, porque yo tengo un espejo que ocupo para bailar o para ensayar también. Y mi familia están diciendo siempre como de, oye, tienes que tapar tu espejo porque no sabes qué puede pasar, ¿no? O sea, yo tengo como la creencia de que algo les ha pasado, que no me han contado todavía, y que han visto a través de un espejo, una ventana. Porque sí es muy común de que estás viendo al espejo y te aparece aún ya sea una mancha, luego una sombra, una mancha, incluso hasta una mano, ¿no? Que tú no la habías visto en tu vida. Y curiosamente este espejo está a mis espaldas. Qué bueno que no tengo que verlo ahorita, pero sí, también llega esa sensación de la que hablábamos, de que hay una presencia y muchas veces vienen de esos portales o de las ventanas de espejos. Es algo muy curioso. Sí, la verdad también he escuchado muchas experiencias, muchas anécdotas de gente que ve cosas en el espejo. Y normalmente hay gente que en la... Igual hay una leyenda, no sé qué tan cierta sea, que dicen que nunca debes de tener un espejo frente a tu cama.
O sea, de donde estás durmiendo enfrente de ti nunca debe de haber un espejo porque los espíritus o alguien, un espíritu, un fantasma te observa. Eso se dice, no lo sé. Y que normalmente si lo tienes que taparlo. Pero no sé, igual si conocen alguna historia, una leyenda de eso, pónganlo aquí en los comentarios o mándenlo por mensaje y pues con gusto los leemos. Igual quería preguntarte, Mugi, no sé si tú conozcas alguna leyenda. No sé, ¿tú dónde naciste, Mugi? Yo nací en el Estado de México. ¿Y conoces eh, alguna leyenda de ahí del estado? Así que digas, no, pues aquí en el estado todo el mundo conoce a tal. ah, no, o sea, desafortunadamente de la zona donde nací no hay una historia, por lo menos que yo sepa no hay una historia, pero posteriormente ya, cuando me mudé a vivir donde estoy actualmente, que es la casa de mis abuelos, tampoco es como que haya realmente pues algo o alguien que conozca a todos, pero normalmente la zona de Iztacalco también llega a tener muchas leyendas, llámese urbanas, llámese, eh, pues, sí, o sea, locales, y esto tiene que ver curiosamente desde tiempos más atrás, o sea, desde cuando apenas estaba cimentando la Ciudad de México. Sí. Eh, sí, o sea, realmente hay muchas historias que se basan desde ese entonces. Y ahorita les doy el dato de cómo era esta leyenda, para ser exactos, y de quién es, ¿Ok? mientras no sé si gustes contar algo más. Sí, sí, bueno, es más, ahorita en lo que buscas, amigos, veo que muchos se han unido, somos 10 espectadores, muchísimas gracias. Voy a hacer ahorita un anuncio rápido. Este podcast se va a hacer todos los sábados a las 11 de la noche. Ahorita lo hice un poquito más temprano porque sé que es domingo y muchos de nosotros tenemos que trabajar mañana temprano, pero aún así les agradezco mucho que estén aquí. Normalmente recuerden, sábados 11 de la noche en esta página todos los podcasts de terror. Si se quieren unir, si quieren meterse al Discord y platicar en el podcast conmigo una experiencia, un relato, adelante, mándenme un mensajito, nos ponemos de acuerdo y para el próximo sábado contamos una historia. Igual ya para el próximo sábado estoy quedando con otra persona para que igual nos cuente sus historias, nos cuente sus anécdotas. Y pues aprovechando en lo que Muki consigue el dato, Israel Rodríguez nos dice, se dice que los espejos son ventanas al otro mundo, de ahí el ritual de los tres reyes. Ah, caray, ese ritual de los tres reyes no lo sé. Si lo puedes escribir, igual, si lo quieres contar después, mándalo. Con mucho gusto lo leo aquí. No sé, igual Mugi ya tienes el dato. Es que algo bien curioso, estoy encontrando varias, leyendas de las que no sabían, pero a ver, de la que yo conocía, ya, tengo el dato, cuenta sobre una bruja que, como te digo, fue hace mucho tiempo, más o menos en los años de 1930, o sea, te estoy hablando de casi un siglo prácticamente, ¿no? Y la acusaban de ser bruja. Ya sabes que en ese momento la brujería se estaba expandiendo no solo por Estados Unidos, por Europa, sino también empezó a hacerse famosa la brujería aquí en México, más que principalmente en los estados del norte. Se estaban dando estas prácticas que muchas veces no era como tal brujería, sino también tenía que ver con la medicina herbolaria, pero muchos los tomaban como brujas. Y aquí nos cuenta que la leyenda, eh, había una mujer que vivía, o sea, tenía 18 años y tenía características de ser muy bonita, con cabello largo y con cabello negro. Y o sea, los militares de ese entonces eh, le intentaron como capturar porque había sospechas de que sus vecinos la vieron haciendo brujería. Entonces, los militares al momento de ir por ella, esta bruja, eh, o sea, eh, logró escapar y hubo otro intento de que le intentaron tomar y resultó que esta mujer
no tenía pies ni pantorrillas. Entonces, obviamente, las personas que estaban ahí se asustaron. Aún así, intentaron interrogar qué es lo que había pasado, ¿no? Con sus piernas. Le intentaron, o sea, la amenazaron también con quemarla porque recordemos que esta era una práctica muy común, que cuando había brujas las quemaban en público. Y lo que contestó fue que se llamaba María y era de Santa María a Aztahuacan, así se llamaba ese lugar en ese entonces. Todos le atribuían que había cráneos eh, por los árboles del lugar, como si los hubieran modificado. Este, o sea, cuenta también la leyenda que le estaban atribuyendo de que había personas desaparecidas y que hubo asesinatos que no pudieron demostrar quién había sido, entonces le echaban la culpa a ella. Al final, para terminar esta pequeña historia, la perdonaron y ya nunca más la volvieron a ver. Vaya. Es curioso lo que cuentas porque se cuenta mucho de brujas aquí en México. No sé qué tipo de brujería manejen porque hasta donde entiendo hay muchos tipos de brujas, pero aquí en México abundan las leyendas de brujas y más por lo que dices o lo que estás contando de que lleva, o sea, no es de apenas, o sea, lleva años antes de que se formara la ciudad, antes de que hubiera civilizaciones grandes o cosas así. Lo de la brujería aquí en México está muy cañón. Y es más, ahorita con lo de la brujería, bueno, primero Anailish Black manda un saludo, muchísimas gracias, nena, un saludo. Y Israel Hernández Mosco nos dice, saludos cordiales amigos, me hicieron recordar el programa La Mano Peluda, muchas gracias, eso es un halago para mí, con los locutores Rubén García Castillo y posteriormente Juan Ramón Sáenz. Nota curiosa, el primero falleció el 29 de mayo de 2011 y el segundo falleció 10 años después, el 31 de mayo del 2021. ¿Coincidencia? A lo mejor no. También vamos a hablar de conspiraciones, pero un poquito más adelante, en episodios más adelante. Pero regresando a lo que dices, la verdad, no sé, tengan ustedes, amigos espectadores, una anécdota de brujas, conocen alguna bruja, porque ahorita que leí esto, Juan Ramón Sáez también se supone entrevistó a una bruja o fue víctima de brujería. Mucho, en México, es más, hasta lo de Carla Panini y Carla Luna, también se dice que hubo brujería ahí. Aquí en México la brujería abunda, no solo en países como África, que también es mucha brujería, pero no sé, ¿tú conoces o has oído que en la actualidad, cerca de donde vives, hay alguna bruja? Mm, o sea, que tenga el dato en específico que yo sepa, no. Pero te puedo comentar que yo cerca de mi casa he encontrado bolsas negras con restos de animales, ya sea de pollo, de incluso de otros mamíferos pequeños, no sé, un gato incluso, muy tristemente, y con cosas, ¿no? O sea, ya sea químicos que no sabes qué son, porque obviamente no me arriesgo a tocarlos, porque no sé finalmente de qué están hechos, si puede ser algo tóxico, pero Sí. sí me ha llegado a tocar ver varias de estas bolsas cerca de mi casa y hasta, o sea, nadie de los vecinos, por lo menos que yo sepa, sabe quién ha dejado ese tipo de bolsas. Y es muy conocido que estas bolsas se le atribuyen a la brujería, precisamente. Sí, y igual eso de que encuentras así bolsas de brujería, y te dicen, no la agarres, no lo toques, porque si lo tocas, se te puede pegar algo, sí o sí. Y pues no lo dudo, la verdad. Igual hay brujas que en algún momento han desmentido ese tipo de procesos que dicen, no, esto es de brujas, ¿cómo se dice? Novatos y cosas así, pero
para averiguar si es novato o no, no me quiero arriesgar. Y aquí leyendo los comentarios, Mugi, ya estamos a punto de terminar, hermano. Dice Mariana Valdés, ya llegué, un gusto, qué bueno que llegaste, Mar, llegaste un poquito tarde, pero gracias por venir. Y Gus dice, yo tengo un par de pequeñas historias. Gus, mira, te voy a deber tus historias, las puedo leer, es más, mándamelas por Messenger, por mensaje, mándalas a la página, las guardo y el próximo sábado a las 11 de la noche lo leo. ¿Te parece, hermano? Ahorita, pues mira, ya ahorita nos estamos despidiendo, ya dieron las 11 y pues están escuchando una producción, un pianito hecho por mi amigo Luke Fairchild. Es un hermano, ahí por si quieren algún trabajito de música, ahí está la rola. Y pues sin más ni menos, hermanos, muchas gracias Mugi. ¿Algo que quieras comentar antes de irnos? ¿Algo que quieras decir? Pues lo que puedo comentar para terminar es que hay que recordar a nuestros difuntos, a nuestros familiares que ya fallecieron en estos días, no nada más, o sea, hay que recordarlos siempre porque ellos al fin de cuentas no están muertos, o sea, nosotros les vamos a dar esa muerte cuando los olvidemos, mientras los recordemos, esas personas van a seguir viviendo, de alguna u otra manera van a estar ahí. Incluso no lo sabemos, tal vez no los podemos sentir, pero puede que nos estén observando y hasta cuidando. Que también hay historias sobre eso, ¿no? De que hay un familiar que falleció y te salva de algo terrible. Y eso da para otras historias que tal vez más adelante alguien pueda contar. Será muy interesante y pues nada más que eso. Muchas gracias por invitarme. La verdad está muy padre este tipo de transmisiones. Creo que es algo muy chido porque eh, creo que a la mayoría de las personas les puede suceder este tipo de cosas. O sea, nadie está exento de que pasen cosas paranormales o cosas desconocidas que no entendemos. Exacto, hermanito, exacto, tienes mucha razón. Y no, muchas gracias a ti por aceptar unirte al primer episodio. Igual, cuando tengas algo nuevo, igual haya otra cosa, no importa, tú lánzate, mándame un mensaje y dime, oye, mira, tengo todo esto, si quieres y si puedes, pues nos damos una charlita en tu próxima transmisión y eres bienvenido, hermano. Igual los espectadores que me están viendo son bienvenidos a conectarse en el Discord, a hablar conmigo durante la hora de la transmisión. Y pues sería todos, amigos míos. Muchísimas gracias. Gus, te debo tus historias. Mándamelas por DMI y las leemos. O mándame alguna manera de contactarte para que vengas al programa y nos las cuentes. ¿Vale? Muchísimas gracias, Mugi. Muchísimas gracias a todos, amigos. Que tengan bonita noche y hasta luego. Gracias.